Artículo 1494 del Código Civil. Definición de las fuentes de las obligaciones. Las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, ya del hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos. Ya consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos ya por disposición de la ley, como entre los padres y en los hijos de familia. De este artículo no se realizó o no se hizo ninguna modificación en el nuevo proyecto. Artículo 1405 del Código Civil. Contrato o convención es un acto por el cual una de las partes se obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o muchas personas. El artículo 472 del proyecto. El contrato es un acuerdo expreso o implícito de dos o más partes para constituir, regular, modificar o transferir o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial, por el cual se obligan a ejecutar prestación de valoración económica. Cada parte puede integrarse o de una o varias personas. En su negociación, celebración y ejecución, las partes deben obrar de buena fe y lealtad, colaboración y razonablemente esperada. Pacto en contrario disposición legal o por la naturaleza del contrato. Las partes contratantes podrán subcontratar con un tercero la ejecución de las obligaciones de su posición contractual derivada de aquel sin perjuicio del derecho del contratante principal de ejercer acción directa contra el subcontratado. A este artículo del Código Civil lo modificaron y agregaron otras disposiciones como lo son que dejaron de lado la palabra convención y explica de una manera más clara y mejor desglosado el artículo. Bilateral y bilateral. Artículo 1496 del Código Civil dice que el contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con la otra que no contrae obligación alguna, y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Por el contrario, el artículo 476 del proyecto dice que el contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga y bilateral o sinalagmático cuando ambas partes se obligan recíprocamente. Los anexos que encontramos en este artículo fueron que le otorgaron otro nombre al contrato bilateral, que es también conocido como contrato sinalagmático. Se llama aleatorio. Artículo 478 del proyecto. El contrato es gratuito cuando solo tiene por objeto el beneficio de una de las partes y es oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes. El contrato oneroso es cumulativo cuando cada una de las partes se obliga a cumplir una prestación que se mira como equivalente a la que la otra parte debe cumplir y si consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida es aleatorio. En estos artículos antes mencionados encontramos que en el proyecto lo que hicieron básicamente fue unir los dos artículos, tanto el 1497 que habla del contrato gratuito y oneroso y el 1498 que habla del contrato cumulativo y aleatorio, realizándole algunas modificaciones. Artículo 1499 del Código Civil. Contrato principal y accesorio. El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención y accesorio
cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal de manera que no pueda subsistir sin ella. Artículo 475 del proyecto. El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo, sin necesidad de otros, y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal de manera que no pueda subsistir sin ella. En estos artículos, las modificaciones que se hacen y que podemos encontrar son mínimas. Artículo 1500 del Código Civil, contrato real, solemne y consensual. El contrato es real. Para que sea perfecto es necesaria la tradición de la cosa a la que se refiere. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil. Y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. El artículo 473 del proyecto nos dice que el contrato es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento y constituye la regla general, y el contrato es solemne cuando el perfeccionamiento está sujeto a la observancia de determinadas formalidades, siempre que la ley expresamente lo exija o las partes convengan con ello. Claramente en este artículo se separa el contrato real de los otros contratos. Los artículos no sufrieron modificación alguna con este proyecto. El artículo 1501 del Código Civil, que nos habla de los elementos característicos del contrato. ¿Qué artículos surgieron de este nuevo proyecto? El artículo 474, que nos habla de la contratación electrónica, es aquella que se emplea medios electrónicos o tecnología equivalente a los mensajes de datos y a la información que estos contienen deben ser accesibles para su posterior consulta. Se pueden utilizar medios electrónicos para poner a disposición estipulaciones contractuales o información sobre bienes o servicios. Otros artículos que surgieron de este, también encontramos el artículo 477, que nos habla de la libre discusión y de atención. El contrato es de libre discusión cuando ambas partes determinan libremente las obligaciones que contraen, y de atención cuando una de las partes establece las condiciones del contrato y la otra se somete a ellas. El carácter de atención se modifica porque alguna de las cláusulas sean negociadas. En lo esencial hay un acto de sometimiento y ninguna de las cláusulas del negocio por acción puede crear un desequilibrio significativo en los derechos y obligaciones de las partes contratantes. Con relación a los elementos o efectos del contrato o a su forma para hacerlo efectivo. Aquí también encontramos el artículo 479, que nos habla de la ejecución instantánea y ejecución sucesiva. El contrato es de ejecución instantánea cuando se agota con una prestación unitaria y es de ejecución sucesiva cuando se cumple mediante una serie periódica de prestaciones, salvo a disposición especial o pacto en contrario. La duración de los contratos de tracto sucesivo pueden ser por periodos determinados y por tiempo indefinido, sin perjuicio de su determinación en la forma convenida
o por las causas previstas en la ley. Los contratos con prestaciones perpetuas están prohibidos, salvo los casos expresamente señalados en la ley. Finalmente, encontramos dos nuevos artículos. El artículo 480 del contrato típico o atípico, que dice que el contrato es típico o atípico según que se ha denominado y sus elementos se encuentran regulados de forma integral y sistemática por la ley, por el uso y por la costumbre. El artículo 480A, el contrato es marco cuando las partes acuerdan las características de las relaciones obligatorias futuras y a cada contrato se le aplicará el medio de su ejecución. Formación de las obligaciones. En lo que nos concierne a lo que es el contrato o las obligaciones en su forma, en su formación, nacimiento, fuente, nos damos cuenta que estas siguen siendo casi las mismas, tal vez definidas de manera diferente en ambos códigos, tanto en el Código Civil colombiano que nos rige actualmente o en el nuevo proyecto que se está presentando. Así que unos contratos conservan su misma estructura como fuente, como es de saberse, el actual Código Civil nos dice en el artículo 1494 que las obligaciones nacen del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga. Entonces en el del proyecto no nos define directamente lo que es la obligación, sino que nos habla del contrato. Aquí ya no es la obligación nace, sino del contrato. Y esta es una gran diferencia en estos dos códigos civiles, en su formación, pero aún sigue conservando lo que es su esencia, que nos dice que el contrato, o ya sea la obligación, cualquiera de los dos términos que se usen, nacen del acuerdo mutuo entre dos o más personas. Diferencia en los tipos de contrato. En los diferentes tipos de contratos, como es obvio y era de esperar y es bastante notable, se presentan grandes cambios entre el Código Civil vigente que nos rige actualmente y el proyecto del Código Civil, ya que aquí desaparecen lo que son varias figuras o es lo que se observa al leer detenidamente el nuevo proyecto del Código Civil. Por ejemplo, tenemos entre esto la desaparición del cuasicontrato, ya que al leer no se observa esta figura y en comparación al Código Civil actual vigente. Aunque sin embargo puede que siga existiendo la figura del cuasicontrato, es algo que en el código no está explícito y no aparece su palabra por ningún lado. No hay una definición precisa de ni siquiera un concepto básico. También, como era de esperarse, este proyecto del nuevo código sobre la reforma del Código Civil, era evidente que aparecerían nuevas formas de crearse los contratos, ya que estamos viviendo en una era de la tecnología. Entonces este se adapta a lo que es ahora sobre la virtualidad, a que da paso a que los contratos que se formen de manera virtual por vía electrónica tengan validez, lo que es claramente lo que se busca al querer reformar el Código Civil, ya que el anterior Código Civil tiene más de un siglo de existencia y es obvio que las normas que regían antes, hace 100 años, la necesidad que había hace 100 años no es la misma que hay actualmente debido al nacimiento de esta era que vivimos ahora en la tecnología y que tiene mucha repercusión en la vida de la sociedad. El alcance de la fuente de las obligaciones. Como bien sabemos, las obligaciones tienen el carácter de crear voluntades de dos o más personas. Esto está consagrado en el artículo 1494 que nos habla sobre esas voluntades en un contrato o convención. Pero este es un hecho voluntario.
Cuando hablamos del alcance que puedan tener las obligaciones, principalmente sería de obligar, pero esa obligación va con ciertos elementos para que se pueda crear un efecto civil, como lo es el elemento de la aceptación, de la consensualidad y del consentimiento. Estos son los siguientes. La aceptación, como bien sabemos, es la manifestación de la voluntad de crear, del asentamiento de una persona sobre una oferta de contrato que se le hace. También hablamos sobre la consensualidad. Esta es el resultado del consenso entre las partes respecto a una forma o condiciones de un negocio para que éste pueda crear la voluntad que necesita esa obligación. Y el consentimiento. Este se expresa mediante la manifestación libre de una persona para obligarse con otra, para dar o no dar, hacer o no hacer una cosa. Como anteriormente lo dije, la fuente de las obligaciones, el alcance que pueda tener esta, depende de los elementos que ya se nombraron, que son la aceptación, la consensualidad y el consentimiento, ya que sin ninguno de estos elementos dentro de esa obligación no puede haber voluntad, y si no hay voluntad no hay efecto civil. Si no hay efecto civil no hay ningún alcance de esa obligación. El proyecto del Código Civil colombiano, aquí podemos encontrar en el capítulo de las obligaciones que éstas siguen teniendo los mismos elementos, como son la aceptación, el consentimiento y la consensualidad para crear voluntad. Por lo que podemos deducir que este sigue teniendo el mismo alcance que el Código Civil que tenemos actualmente en el país. Crítica comparativa. Hay que destacar que este nuevo proyecto que busca la reforma del Código Civil actual vigente busca lo que es actualizar las normas. Bueno, busca principalmente esto, lo que es actualizar las normas a las necesidades que tiene la sociedad hoy en día, ya que estas no son las mismas que hace 134 años, cuando nació el Código Civil actual vigente. Sabemos que la era de la tecnología está cambiando mucho en estos últimos años, y esto da el nacimiento a nuevas obligaciones, a nuevas fuentes del derecho y a nuevas problemáticas que se presentan en la sociedad con esta tecnología. Es cierto esto, y es algo que este proyecto del nuevo Código Civil tiene en cuenta, ya que en varios artículos se muestra evidentemente que se tiene en cuenta la nueva era de la tecnología. Ahora, hay algo en que este código falla, que es y sigue siendo el mismo error que tenía también el actual código vigente, que es siendo específico o hablar en un idioma más claro lo que es sobre sus términos, ya que una persona del común de la sociedad que no estudie las leyes se le dificultaría de igual manera entender las leyes. Se sigue hablando aún en un idioma que es solo para abogados, jueces, magistrados, entre otros más. Y es algo que incluso el código actual vigente es más explícito en esto, ya que en cada artículo hay un tipo de un subtítulo que nos explica mejor de qué se trata ese tipo y la definición de cada tipo de contrato o de cada norma. Entonces, algo que el nuevo proyecto del código debería cambiar y debería incluir y tomar este aspecto del actual Código Civil vigente.